Y ya está con nosotros nuestra segunda invitada, Cristina Elenes. Vamos a platicar acerca de esta novela que acaba de publicarse bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Casa Universitaria del Libro, que dirige Antonio Ramos Revillas. Pero bueno, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches, ¿cómo estás? está? Te voy a hablar de tú, me voy a Sí, permitir hablando de claro, tú, por claro. favor. Bueno, para la gente que nos escucha, vamos a hablar de esta novela que, bueno, se centra en la vida de tres personajes, Cecilia, José y Raquel. Se desarrolla en el Monterrey, bueno, los primeros dos capítulos, digamos, o la vida de los primeros personajes, que son Carolina y José, en el Monterrey de los años 70. Hay mucha música, hay mucho rock and roll. Carolina es un personaje que vive la vida a través de la música, Sí. del rock and roll, y a través de ella recordamos a The Doors, a los Rolling Stones, ¿no? A Let It Bleed, a Sticky Fingers, de estos dos álbumes geniales de los Rolling Stones, pero también The Dark Side of the Moon, de Deep Purple, y bueno, obviamente Janis Joplin. Entonces, a través de la historia de Carolina, pues revivimos, o quien no lo conoció, pues ahora conocerá el Monterrey de los años 70, a través de un personaje que en su juventud pues está buscando un lugar en este mundo, en esta sociedad, en su familia. No les voy a decir mucho acerca de ello porque vale la pena leer la novela, pero también hay un personaje que se llama José, y por medio de José revivimos hechos históricos muy importantes y trascendentales que se dieron en esta ciudad. Bueno, se habla, por ejemplo, obviamente de la muerte de Eugenio Garzazada, se habla de aquel secuestro del avión, de la Liga Comunista. Esa fue la Liga Comunista Armada, esta fracción, ¿verdad? La Liga Comunista, sí, de Comunistas Armados. A Comunistas Armados, pero bueno, la LSA, sí. Ajá, la Liga Comunista 23 de septiembre, de las huelgas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en fin, la guerrilla, obviamente, ¿no? Que era un tema tan recurrente en esos momentos para todos aquellos jóvenes que no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo ni cómo se estaba manejando este país. Y José es el que nos lleva, o a través de la historia de José conocemos todos estos hechos, ¿no? O los reconocemos o los revivimos. Y Raquel que es como quien une estos dos mundos, pero nos lleva a la actualidad, al Monterrey actual, y nos recuerda que vamos dejando pedazos de nosotros en el camino, ¿no? En esta vida, en esta vida que nos toca vivir, y ella trata de reconstruirlos, de recomponerlos. En fin, es una novela pues con un mar de emociones a través de todas estas páginas. Son 300, ¿qué es? 300, ahora les digo, 309 páginas. 309 páginas, pero que se van volando. Hay una narrativa pues muy ágil, muy fresca, pero también muy poética, creo yo, ¿no? Cristina, yo te preguntaría primero, ¿cómo surge esta historia? Esta historia, ¿verdad? Esta historia tan apasionante. Fíjate que desde hace tiempo yo quería escribir algo sobre esa época, porque me parece una etapa muy interesante dentro de la historia, a nivel mundial, pero también dentro de la historia de México, y que definió lo que ha sido México desde ya en la actualidad incluso, ¿no? Entonces, es una época también muy interesante en lo cultural y social, por todos estos movimientos estudiantiles, ese rompimiento que hubo tan fuerte entre lo que era la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La de mis padres, ¿verdad? La que les correspondió a ellos, y la sociedad que se fue formando a partir de todos estos estudiantes, estos jóvenes de clases medias, que tienen mejores ingresos, que tienen una mejor vida que la
por esta sociedad después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen toda esta manera de ver y de intelectualizar lo que están viviendo y de romper con lo que está pasando. Y lo tienes todo lo de la música, que es una representación muy fuerte de toda esta cultura y toda esta sociedad. Entonces, desde hace tiempo yo quería abarcar este momento histórico, pero no encontraba cómo. Entonces, de pronto, no sé, ya ni me acuerdo cómo, me surgió la idea de hacer un personaje adolescente en esa época, que es también mi adolescencia. Y de pronto ese personaje que empecé como que a vislumbrar, se convirtió en 3 personajes. O sea, en un inicio era como que una idea de un personaje que vive esto y después ya trabajándolo se convirtió en 3 personajes. Y a partir de ahí es de donde me arranqué. Okay. Yo tuve el estímulo fiscal a la creación que da el gobierno estatal, o sea, lo solicité y me lo dieron. Y eso también como que fue algo muy importante. ¿El Centro de Escritores? No, el estímulo fiscal a la creación. Okay, este es un estímulo fiscal, o sea, te permite un acceso a un fondo que te da una empresa. Y a cambio de eso tú te comprometes a escribir esta obra. El EFCA, exacto. Claro, el EFCA. Claro, el EFCA. Sí. Entonces yo tenía un año para hacer el proyecto, lo cual es muy, muy bueno porque te obliga. Te obliga a lo que ya traías en la cabeza como que pensando durante tiempo, ya a centrarte y a sentarte y a escribir. Entonces en un año terminé la primera versión. Y a partir de entonces, hasta ahorita, hasta el año pasado, fueron revisiones. Revisiones y revisiones. Revisiones y revisiones y revisiones sobre esa primera versión. Y luego ya, digamos que se da la conexión con Antonio Ramos, ¿o cómo llegas a la casa universitaria? ¿Cómo llegó a la casa universitaria? Fíjate que realmente fue una cosa muy de suerte, porque yo estaba en la Ciudad de México y ya tenía yo esta novela y la estaba tratando de ver a ver quién me la publicaba. Y me encontré con Eduardo Antonio Parra, que es un escritor, ¿verdad? Sí, el gran cuentista, ¿no? Sí, muy buen cuentista, sí. Así es. Que él estuvo un tiempo aquí en Monterrey, ahorita ya está en la Ciudad de México. Y fundó uno de los talleres de escritura pues más emblemáticos, ¿no? El Panteón Literario. Sí, como no. Con Toscana y con el mismo Ramos, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, me lo encontré ahí y entonces le dije, oye, tengo una novela que me gustaría que la veas y me des un dictamen para pues como un lector, ¿verdad? Sí. Y la leyó, le gustó y se la recomendó a Toño. Me dijo, ¿te gustaría publicar en la universidad? Y le dije, por supuesto, claro que sí. Qué mejor. Sí, claro. Y me dijo, bueno, porque le comenté a Toño y entonces para que se la mandes y ya la vean. La vieron, aceptaron, les gustó y pues ya está esta edición. Esta edición. Muy bonita. Sí, la portada me gusta. Sí, ¿no? a Es mí muy bonita la portada, mucho. la tenía aquí para que la... Sí, toda la edición muy cuidada, muy bonita, me gustó mucho. No persigas la luna en mi nombre. ¿Por qué también esta división en los capítulos? ¿no? En los capítulos, que es una parte que también hay que mencionar, es Cuarto Menguante, que es Cecilia, Luna Nueva, que es José, Cuarto Creciente, que es Raquel, y Luna Llena, que es como la conclusión de la novela. Fíjate que en un inicio, de hecho realmente hasta antes de que se lo entregara a Parra, en un inicio yo tenía todos los capítulos intercalados de los personajes, pero de pronto dije, no, como que se me antoja que cada personaje tenga su sección, entonces reescribí, hice toda la estructura y la cambié a que cada personaje tuviera, para que viéramos el punto de vista de cada uno, y también lo que me interesaba mucho era, o sea, ver el conocimiento parcial de cada personaje, pero al mismo tiempo están relacionados los tres, ¿verdad? Sí. Y también me interesaba que cada uno tuviera su estilo, su tono. Desde el principio era la idea de que Cecilia tiene música, o sea, ella es musical. Sí, música. Ella tiene la música, ¿verdad? Y ella es la que está más metida en la música, en las drogas, en el hedonismo de la época. José es político y su estilo es más, o sea, la idea es que sea más frío en cierto sentido y más narrativo, no menos poético, creo yo. Y Raquel es la que narra desde el presente con una voz más interior. En Raquel no hay diálogos,
Sí, no sé si te Sí, fijas, sí, pero sí, no sí. hay, Sí, no cambia, hay, cambia sí, totalmente el estilo. no hay. Todo lo que ella dice, ella lo está pensando y Ujú. piensa y puede decir lo que alguien dijo, pero no hay guiones de diálogos. No, no hay guiones, estamos pensando, estamos viendo o viviendo a través de ella y a través de eso, de sus pensamientos, de sus elucubraciones, ¿no? Incluso cuando Sí, está en el aeropuerto, cómo empieza a analizar todo, muy analítica, muy introspectiva en muy ese interesante. sentido, ¿no? Cecilia es muy musical. ¿Por qué decidiste que fuera tan musical? ¿Por qué decidiste que en esta parte de la novela estar recurriendo constantemente a todas estas bandas que sonaron en aquellos años, en poner citas musicales al inicio de cada capítulo? ¿Qué te daba eso para la novela? Porque fue mi música. Ok. Fue mi música, fue la música que me acompañó. Entonces, para mí era muy importante en una novela de esa época poner la música de esa época. O sea, la música era muy importante. Y yo creo que siempre es en todas las épocas, ¿no? Y para todos los jóvenes es muy importante la música que escuchan, como que es parte de tu identidad. Sí. Y esa era parte de nuestra identidad. Para ella, la música es un refugio ante una soledad muy grande. Es una adolescente que se siente abandonada, rechazada dentro de una familia disfuncional, en la que como que no encuentra cabida, Ujú. y la música es un refugio para ella. Sí, muy sincera, muy frontal, Ujú. muy en su estilo, ¿no? Sí, En no guardarse nada, ¿no? En decir las cosas, enojada. sí, sí, molesta porque Ujú. no Sí. encuentra su lugar, ¿no? Y no está de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y yo creo que representa algo sobre el enojo de los jóvenes de esa época. Porque sí había un enojo. Porque, digo, yo creo que los jóvenes de todas las épocas Un y tiene que rompimiento, haber un ¿no? rompimiento, y tiene que haber, porque es la Sí. manera que las sociedades van creciendo, ¿no? Pero o van cambiando, van cambiando. Pero yo creo que en ese momento ella es lo que representa, esa ruptura tan fuerte contra el status quo Ujú. de los padres, Sí. representado en padres convencionales que no podrían aceptar drogas, por ejemplo, pero que toman. Sí, esta doble moral, ¿no? Sí, exacto, exacto. Vamos precisamente a escuchar algo de el soundtrack de esta novela, y elegimos a Jefferson Airplane con White Rabbit. Ajá, Háblanos de esta sí. canción. Para ti, ¿qué significa esta canción? Ay, esto me fascina. ¿Cuál es? La de White Rabbit, Sí, ¿verdad? White Rabbit, Sí, sí. la de White Rabbit me fascina. Esta se me hace bien padre, que la compuso una mujer, Grace Ujú. Slick, Grace Slick, exactamente. y está como que, digo, tú sabes más de música, pero tiene como un estilo medio de español, ¿no? Sí, 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 Este, hay influencias iberoamericanas o latinas, no sé, sí, ¿no? sí, sí, y Ella tiene creo un que tiene crescendo antepasados muy padre. mexicanos, ¿no? ¿Mm? Ella me parece que tiene antepasados Ah, mexicanos. no sabría decirte, Ahorita fíjate, lo pudiera investigamos. ser. A ver, Sí, me decías. sí, sí, y que tiene un Ujú, crescendo. Y al mismo tiempo, pues está hablando de las drogas, ujú, ¿verdad? así es. ¿Verdad? De la cultura de las drogas. Sí, que era Entonces, un tema muy recurrente en esos años, sí, porque era el cómo no. despertar hacia muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Y claro. bueno, también lo importante de esta época, en los años 70, es que el rock and roll, el Ujú, rock, acompañó a estas juventudes, a estas ujú, generaciones. Era un ritmo o un género pues todavía era muy rebelde, muy contestatario, ujú, ¿no? No se comercializaba tanto como ahora, ¿no? Que ha perdido como ese filo, ¿no? Y en ese sí, momento era pues agresivo, era rebelde, rompía esquemas. Entonces sí, todas estas bandas pues acompañaban a esas juventudes, ¿no? sí, cómo no. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Jefferson Airplane. Esto se llama White Rabbit. Y regresamos aquí al lado B. Estamos platicando con Cristina Elenes acerca de esta novela No persigas la luna en mi nombre, el 89.7 de FM, Radio UANL. 7:51, estamos de vuelta en lado B. Estamos aquí por el 89.7 de FM, Radio UANL, y estamos platicando con Cristina Elenes acerca de esta novela No persigas la luna en mi nombre, como les hemos estado comentando, publicada bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues en esto que es la Casa Universitaria del Libro.
la editorial universitaria. Está en Padre Mier 909, por si les está interesando el tema, ahí pueden encontrar esta novela. Ya hablamos de, digamos, de este primer personaje que es Cecilia, de lo musical que es, y vamos a estar a lo largo de esta entrevista escuchando la música que a Cecilia le gusta o le gustaba. El segundo personaje es José, y habla de un tema que pues está por ahí a veces como muy velado, ¿no? Lo que era la guerrilla, lo que fue la guerrilla en los años 70. Recuerdo, por ejemplo, en Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, uno de sus personajes era un ex guerrillero que, bueno, termina pues recogiendo pues aluminio, cartón, y así vive porque está uno tampoco está resentido con cómo le salió todo mal en aquel momento. Y conocemos a través de las lecturas de nuestros padres primero, ¿no? La historia de Lucio Cabañas, la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y tú, en José, pues nos haces un recorrido por todo eso, por todos esos hechos históricos que ocurrieron en los años 70 en Monterrey y que marcaron, como tú dices, pues a este país, ¿no? No, ¿cómo no? Háblame un poco acerca de José, pero también háblame por qué decidiste profundizar en este tema de la guerrilla, de la Liga Comunista, de el suceso de Garzazada, en fin. Fíjate que hablar de esta época es hablar de los movimientos estudiantiles, ¿verdad? Forzosamente. Lo que a mí me parece, por lo menos como a mí me tocó, es tener una información muy vaga de qué era lo que estaba sucediendo. Si tú no estabas adentro de los movimientos o adentro de la guerrilla, tenías una información muy distorsionada y muy vaga de la situación. Y entonces yo me puse a investigar. Yo tengo el recuerdo de los bueno, que hubo la balacera en los condominios Constitución. Claro, también. Sí. O sea, como recuerdos así de que se hablaba y de todo lo que pasó en la Ciudad de México con lo de Tlatelolco, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando empecé a hacer la investigación, yo dije, bueno, quiero saber realmente qué es, bueno, no realmente, pero quiero saber lo más posible de qué es lo que pasó aquí en Monterrey, porque no es algo que se sabe tanto fuera de ciertos círculos que conocen, no se sabe mucho. Entonces, me puse a hacer la investigación para José, porque José ya lo tenía pensado como el personaje que está más relacionado con la política. Ahora, algo que sí me pasó a mí en esa época, y yo estaba en una escuela religiosa, o sea, no estaba dentro de la uni, sino estaba en la prepa en la UDEM. Algo que a mí sí me pasó fue que... Como Raquel. Como Raquel, como José, sí, como Raquel, sí. Bueno, pero como José, a José le pasó diferente, pero que a mí sí me pasó en esa época, fue que una maestra de sociología en la prepa me dio literatura comunista para que nos familiarizáramos. O sea, sí había, aunque estabas en una escuela que estaba tratando de detener todo ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Que no queremos nada comunista aquí. De todas maneras, había eso, ¿no? Y en mí un sentimiento de que las cosas no están bien, las cosas tienen que cambiar. Y si eso implica un sacrificio personal, es un sacrificio personal. Entonces, ese es más o menos el pensamiento de José, ¿verdad? Así es, también, así es. porque creo que era un pensamiento de quienes en algún momento sí tuvimos algo de contacto, aunque muy leve en mi caso, sí lo sentías, o sea, algo se tiene que hacer. O sea, el PRI lleva demasiado tiempo en el poder, o sea, algo tiene que pasar. Entonces, ese es el punto de partida para José, y lo demás es la investigación sobre los hechos que ya, o sea, el secuestro del avión, de Mexicana, lo de los condominios Constitución, la ley de Eduardo Elizondo, que es la que detonó, o sea, la ley
detonó todos los movimientos en la universidad, que después en México se hizo Háblanos un el de poco de esto, Jueves de que fue Corpus. lo que causó las huelgas estudiantiles, ¿no? La ley, es que la ley de Eduardo Elizondo lo que estaba buscando era, bueno, como lo percibió, ¿verdad?, los maestros y alumnos de la universidad, era que el gobierno tuviera una mayor injerencia en la autonomía, la supuesta autonomía de la universidad. Entonces, él pasó una ley. Se formó una comisión para hacer una ley, que está escribiendo una ley, pero entonces ellos hacen otra ley paralela, el gobierno estatal, y esa es la que pasa por el Congreso, se aprueba, la otra ley se queda a un lado. Entonces está Ulises, ¿verdad?, como rector, que lo quitan y que empieza todas las huelgas en contra de esa ley y de la injerencia, porque no pone a un coronel Ujú. como rector, que no puede entrar a tomar, no puede Posesión, entrar digamos. porque ya está tomada la rectoría de la universidad. Entonces empiezan todas las huelgas en contra de la ley. Echeverría aprovecha para quitar a Elizondo, que de todos modos no lo quería, y entonces Elizondo tiene que renunciar a la gubernatura, y ya con eso se supone que ya se arreglaron los problemas en la universidad, pero obviamente no se arreglaron inmediatamente. No, y eso escala en ese momento incluso a nivel nacional, ¿no? Las primeras marchas pues son en apoyo a los estudiantes de Nuevo León, ¿no? Después el Jueves de Corpus. El Jueves de Corpus fue en apoyo totalmente, o sea, sí surgió. Ajá, así es. Y esta investigación, ¿cómo la realizaste para darle, digamos, soporte al personaje de José? La investigación desde el punto de vista del personaje, de cómo lo ve, ficción. O sea, eso ficción. Sí. Totalmente. Y desde el punto de vista de la investigación de las guerrillas hay bastante información. O sea, ahorita de hecho estábamos comentando algo acerca de Hugo Esteves. Sí. Y él no lo conozco, lo voy a leer, pero sí hay bastante información, incluso de exguerrilleros que han publicado, ¿verdad? Por ejemplo, Rosalvina, que estuvo en los condominios Constitución. Garavito, ¿no? Garavito, sí. Y escribió un libro sobre toda esa experiencia. Entonces, hay bastante información accesible sobre el movimiento guerrillero aquí, a nivel nacional, pero aquí en particular también. Toda esta información que tú fuiste recopilando acerca de esta investigación que realizaste, ¿cómo fuiste también conformando el personaje de José en su forma de ser, en su forma de soñar, en su idealismo? Háblame un poco de la estructura de José como personaje. Tomado como se percibía o como percibíamos en esa época el luchar, digamos, en contra de un gobierno represor. O sea, él lo dice, el personaje de José, ¿no? En algún momento dice, bueno, pero es que no queremos una guerra civil porque pues, nos van a matar. Es que ya nos están matando. ¿Sí me explico? Y eso es parte de lo que vivimos. O sea, eso fue lo que vivimos. Ahora, el problema para mí ya como creación de personaje de José, aparte de hablar desde el punto de vista de un hombre, que eso me implicó para mí, espero haberlo hecho bien. Pero, sí lo hiciste pero bien. aparte de eso, lo que él, o sea, el mayor problema que para mí implicó José era entender el conflicto o cómo manejar ese conflicto entre sí seguir una vida, digamos, de estudiante, ¿verdad? De tener novia, de una vida más convencional. Sí, estudiar, de luego recibirse, trabajar, formar una familia. Sí, o comprometerse y dejarlo todo. O sea, ese conflicto, o sea, eso creo que era, o sea, que ese conflicto sí se sintiera y fuera creíble. Sí, que sintieras esta, pues lo complicado o todo lo que conlleva tomar una decisión como esta, abandonar familia, abandonar novia y entrar en la clandestinidad, ¿no? Es que dejan todo. Dejaban todo en ese momento, ¿no? Dejan todo. Ajá, no volvían a tener comunicación con nadie. Digo, con su vida anterior, pues, ¿no? Entonces hablas de ese conflicto
de este personaje que es José y que es el segundo que aparece en la novela. No vamos a decir cómo se conectan porque No, yo creo que está bien no decir. sí, porque esa es como la magia que tiene la novela, ¿no? Sí. Pero sí dar pues ubicar la historia, ubicar a los personajes para que la gente también que nos escucha pues pueda interesarse por esta novela, ¿no? Bueno, vamos a música, vamos a escuchar ahora a The Doors, ¿no? Muy bien. Una super banda de los años Claro. 70 también con una de las figuras más emblemáticas, hablando de cantantes o de frontman, como luego se les dice en lenguaje anglosajón. Él es Jim Morrison, Sí. de los primeros creo que hacían como esta poesía rock, ¿no? Sí, él se declaraba poeta antes que músico y eso lo llevó al escenario, eso también era un tipo temerario, audaz también que rompía contra todos los esquemas, incluso contra los del mismo rock, sí. ¿no? Sacaba de onda hasta sus compañeros de banda, Sí. Un personaje totalmente pues incontrolable, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué significaban para ti The Doors y Jim Morrison? Pues eso, o sea, uno de los primeros, como dices tú, o sea, que están rompiendo, que están proponiendo algo nuevo y una historia muy trágica también. Sí, obviamente. claro. Entonces, yo creo que por un lado está tiene mucho sentimiento su música, ¿verdad? Él cuando canta tiene mucho, o sea, lo sientes, es muy pasional. Muy pasional, sí. Entonces, esa es una de las partes muy, muy padres de los Doors. Y trágico. Es trágico el final porque, bueno, él así era, ¿no? Sí. Él era... hay una frase que dice, prefiero incendiarme que apagarme lentamente, ¿no? Sí, ¿no? sí. Y eso era. Eso era Jim Morrison. Eso era la música de la época y eso era lo que se buscaba. Vamos a escuchar a The Doors. Esto es Break on Truth, que es una de sus canciones más emblemáticas. Y regresamos aquí al lado B. Estás escuchando el 89.7 de FM Radio UANL. Minutos, estamos de vuelta. Estamos aquí en lado B por el 89.7 de FM. Esta es la radio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estamos hablando precisamente de una novela que se publicó en el sello editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No persigas la luna en mi nombre, con Cristina Elenes, que está aquí en la cabina del 89.7 de FM, aquí en lado B. Y estamos hablando de los personajes, estamos hablando de la música, de la época. Esta historia que se divide en 3 personajes, no les vamos a decir muchos detalles digamos ya hablando de la historia, ¿no? Claro. Porque no es la idea es que se sorprendan con o que disfruten la lectura, pero sí pues un esqueleto, ¿no? Digamos, de lo que son los personajes. Lo que te preguntaría acerca de Raquel es, estamos muy sumergidos en la lectura de tu novela cuando estamos leyéndola, y estamos muy sumergidos en la época de los 70s, ¿no? Con los temas que ya hemos platicado, y el tercer personaje rompe esa parte, ¿no? ¿Por qué decides hacer este rompimiento en cuestión generacional y traerla al Monterrey actual? Porque la historia parte en cierto sentido de este personaje. De este personaje que narra en una época actual, digamos, es en los últimos años de la pandemia, ¿verdad? Porque de hecho todavía traen cubrebocas por ahí. Y y él es un partir del presente, de este momento en el que estoy viviendo y de una crisis, ¿verdad? Como dices tú, sin dar detalles, pero ella enfrenta una crisis que la pone a cuestionar su presente y su pasado. Entonces, ese es como la unión de estos elementos del pasado dentro del presente, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que sucede, no sé si yo creo que puede ser a cualquier edad, pero creo que es algo que es fuerte dentro de alguien de mi edad, por ejemplo, que tú llegas a un momento en que dices, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Ahora qué? Ahora mis hijos ya crecieron, ya tienen sus familias,
ya mi trabajo, ya me estoy retirando del trabajo, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué estoy haciendo? O sea, hay como un vacío, y ese vacío de alguna manera puede llevar, no creo que necesariamente todo el mundo, pero puede llevar a re- este, a un recordar, a un repensar el pasado, ¿no? Lo que se vivió en el pasado. Yo una cosa que creo es que cuando somos jóvenes, en la adolescencia y los primeros años de que estamos empezando a estudiar, tomamos decisiones muy fundamentales en nuestra vida, ¿verdad? Elegimos carrera, elegimos pareja, elegimos qué tipo de vida queremos tener, dónde vamos a vivir. Y eso como que marca, es una edad en que tomas decisiones muy fuertes que te van marcando por el resto de la vida. Entonces, también en este momento de Raquel, es un repensar eso, ¿verdad? O sea, ese pasado para tratar de encontrarle sentido, que creo Sí. que eso es lo que está buscando ella, encontrar sentido a su presente y a su pasado. Sí, que bueno, creo que estos análisis o estos exámenes de conciencia, como luego se Ujú, dice, eh, cuando eres joven piensas que vas a ser joven toda la vida, ujú, ¿no? claro, sí. Y piensas que pues la vida es muy larga y que va a pasar mucho tiempo para que cambie Ujú, drásticamente, ¿no? Pero una vez que, como dices, dejas esa etapa atrás, pues hay una serie de sucesos que te van marcando, ¿no? Como persona y que te hacen replantearte y que te hacen también hacer estos pues, análisis más hacia el interior, más introspectivos. ujú, Y como bien dices, en Raquel encontramos estos análisis, estos pensamientos, ujú, estas introspecciones. Em, entonces es una etapa que rompe con los otros personajes y que le da una diversidad ujú, a la novela porque también cambia el ritmo, ujú, ¿no? sí. El ritmo, a mí me gusta mucho fijarme, o no fijarme, sino disfrutar Ujú, el ritmo de escritura, ¿no? sí. Que todos ustedes, em, escritores y expertos de la pluma, Mm, digamos, saben manejar ujú, en ese sentido. Eh, Háblame un poco del ritmo de tu novela, ujú, de los personajes que son los que obviamente van marcando, ¿no? Es como siempre lo asemejo a la música, ¿no? ujú, Las canciones, a los géneros, ujú, si va a ser un rock and roll, si va a ser una balada, si va a ser, ¿no? ujú, Y los personajes creo que también hacen eso dentro de la literatura. En sí. tu novela, háblanos un poco de eso. Bueno, en el caso de Raquel, mi idea era hacerla más caótica, en Ujú. cierto sentido, porque es su pensamiento, como dices, es su introspección, y nuestros pensamientos, nuestras introspecciones son caóticas, o Sí. sea, no son lineales, son caóticas. Entonces, es un poco como de representar eso como vamos pensando. En el caso de Cecilia, bueno, la musicalidad, ¿verdad? Eso era lo que me interesaba, el presentar la música, y en el caso de José, presentar el dato más. De hecho, todas las secciones de José empiezan, creo que todas empiezan con el acontecimiento histórico, con la Sí. información del acontecimiento histórico, que está más o menos enmarcando la época en que está narrándose, ¿verdad? Ujú. Esa parte de José. Y en el caso de Raquel era como regresar a eso, al recuerdo, al presente versus el pasado, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, qué voy a hacer, todo esto. Ahora, un tema que a mí me interesaba mucho en la novela también, es la relación de hermanas, ¿verdad? Ujú. Porque creo que no es decir mucho decir que Cecilia y Raquel son hermanas, y porque desde el principio como que se Sí, establece. sí, desde las Y, primeras y páginas. sí, desde las primeras páginas se establece. Entonces, esa relación, eso también se me hace un tema muy interesante, la relación de hermanos, en este caso en específico de hermanas, cómo se da los conflictos que hay, esa distancia y ese acercamiento. O sea, es una persona de las personas más cercanas que tenemos en la vida,
o sea, como dice, pues nadie como tú puede entender lo que yo he vivido, pero al mismo tiempo puede haber mucha distancia, no te entiendo, ¿verdad? Sí. No entiendo por qué haces lo que haces. Y entenderte a ti es como entenderme a mí. Y creo que es parte de lo que está buscando Raquel. Entender a Cecilia para entenderse a sí misma. Claro, buscarnos en los otros también, ¿no? Sí, buscar en los otros y llegar a una aceptación de lo que es ella, ¿verdad? Y de lo que es Cecilia. Sí, y bueno, la novela, no hay que decir mucho, pero entra en una profundidad, en líneas muy conmovedoras también, muy poéticas, creo yo. Entonces, hay una variedad muy notable en tu novela en ese sentido, ¿no? Era la intención. En los estilos, ¿no? Sí, parece que de repente está escrita por 3 personas diferentes. Entonces, ojalá. Entonces eso es uno de lo que yo más disfruté de esta novela, ¿no? Sí. Vamos a música, Cristina, y vamos a escuchar ahora a Janis Joplin. Ay, qué bien. Sí. Esto es Little Girl Blue, pero dime algo de Janis Joplin. ¿Qué significa para ti la música de Janis Joplin? Pues mira, ¿Por qué apareció acá en esta novela? Uno de los puntos que quería yo también era sí resaltar a las mujeres dentro del rock, ¿verdad? Porque de todas maneras, aunque el rock fue una ruptura con lo anterior, hay un machismo, ¿verdad? Entonces hay un mayor reconocimiento de los grupos masculinos. Así es. Entonces, por eso también era rescatar a Grace Slick, a Janis Joplin, y su música. Y Janis Joplin para mí es pues un poco como lo que estamos platicando de Jim Morrison, ¿verdad? Sí. O sea, de esa gente que se entrega y que es bien intensa, muy intensa, y que se quema. Así es. Fue similar. Y también mucha intensidad en su música. Sí. Ahí se habla, fíjate, yo eso sí no lo sabía, pero de la banda anterior de Janis Joplin, ¿no? Ajá, la banda antes de que ella se hiciera solista. Sí. Me puse a oír su música y está muy buena también. Ay, obviamente. La canción de Summertime. Sí, esta canción de Summertime. Pero bueno, vamos a escuchar. Vamos a oír la otra, sí, vamos ya sé, a ir pero digo, una música. a la parte ya cuando era ella solista, pero es recomendable o es una recomendación de Cristina que escuchen a la banda anterior o la banda donde estuvo Janis Joplin y sobre todo esta canción que se llama Summertime, ¿no? La banda ahora no me acuerdo cómo se llama, se me olvida, igual ahorita la buscamos. Sí, no me acuerdo. Pues, pero Summertime, bueno, es un remake, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí, es un remake. Es una canción muy antigua, mucho más antigua, pero su versión es fabulosa, sí. Bueno, sí, pero vamos a oír la otra. Vamos a oír a Janis Joplin y regresamos aquí al lado B. Con 21 estamos de vuelta en lado B por el 89.7 de FM Radio UANL y estamos hablando con Cristina Elenes acerca de esta novela No persigas la luna en mi nombre que presentaste en la Feria Internacional del Libro, la recién terminada, ¿no? Así es. Organizada por el TEC. En el stand de la universidad la presentaste, de ¿no? La Uni, sí. ¿Quién te la presentó? No tuve la oportunidad. Eduardo Antonio Parra. Sí. Parra, mira qué bien. Sí. Qué chido. Sí, bueno, pues es que uno va a hacer entrevistas y esto y se pierden muchas presentaciones que quisiera estar por ahí. Sí, ¿Y cómo te fue en la presentación? Muy bien, muy contenta, sí. Sí, como no, pues principalmente invitando familia, invitando amigos que fueron y muy contenta. Parra excelente. Sí, bueno, Parra es. Sí, excelente. Oye, hablando de tu novela, y ya lo hemos mencionado, pero me gustaría utilizar este último corte para hablar acerca de la época en la que se desarrolla tu novela. Ya lo dijimos que son los 70s, pero centrarnos un poco más en ese Monterrey de los años 70s. Sí. Recuperar todo este entorno, ¿no? Estos lugares, hablábamos hace rato de el cine Elizondo, hablábamos de estas paletas que todavía existen, las Dumbo. En la Purísima. En la Purísima. Hablamos también de este programa que se llamaba Codazos, sí, ¿no? Sí. Hablas de muchas que cosas. Estaban fumando. Estaban fumando sí, al aire. Sí, se podía fumar en vivo en la televisión en ese momento, ¿no? Con Don Chucho. Sí. Que Don Chucho, luego hace poco supe, no sabía yo, fue un empresario también
importante de lucha libre, creo que hasta de béisbol, en fin, Sí. una figura Pues, muy gente muy polifacética. importante en la ciudad. Sí, cómo sí, no. sí, sí, sí. Háblanos de esta parte que te impulsó, fuera de toda esta cuestión de la guerrilla y de lo que ya platicamos, pero ¿qué te impulsó a llevar tu novela hacia los 70s a ese Monterrey y recuperarlo? Sí, como tú dices, la recuperación. Yo tuve un momento cuando la violencia aquí en la ciudad que empezó a ser muy crítica, que tuve un enojo con la ciudad. Entonces, esta novela de alguna manera es como tratar de tomar ese Monterrey como era antes y decir, o sea, y como que decir, como lo dice el personaje, tengo una relación amor-odio. O sea, tengo un Monterrey que me pertenecía que ya no existe. Era un Monterrey tranquilo, era un Monterrey pacífico, muy seguro, y eso es lo que se está tratando un poco de representar, ¿verdad? De recuperar. También, por otro lado, las costumbres, lo que hacíamos en esa época, ¿verdad? Que como me decía alguien, me dice, bueno, pues es que entonces andaban dando vueltas por todos lados, ¿verdad? Agarraban el carro, se iban al centro, a la carretera Saltillo, luego por la carretera acá para hacia Santiago, luego por la Colonia del Valle, Mitras y Anáhuac, ¿no? Y regresamos y otra vez. Dice, y ahorita no nos movemos. O sea, Sí, punto. Estás sí. en el tráfico y estás parado, no te No mueves. puedes moverte. O sea, ¿quién se va a poner a dar vueltas por todos No, lados? necesitas irte en la como lo madrugada, hacíamos ¿no? entonces. Sí, no, Sí, nada sí. más en la madrugada. Y luego, como lo hacíamos entonces, era lo que hacíamos todo el tiempo, para acá, para allá, gastando gasolina y en carros o sea que De 6 cilindros, aparte, ¿no? sí, aparte gastaba mucha gasolina. Entonces, él también recuperar esa época de los bailes, de la luz negra, de las bocinas de 2 metros, de todo, de las luces estroboscópicas, que va junto con la música también de la época, que también sale Inagada da Vida, que teníamos Ajá, de sí. 17 minutos. De 17 minutos. 17 Pero también minutos. hablas, por ejemplo, de las reuniones familiares, Sí. describes en la parte de José cómo se vivía una cena navideña, por ejemplo, Sí, ¿no? y también cómo se vivía en su casa con la puerta abierta y todos los niños de la cuadra entrando y saliendo. Y la televisión siempre prendida y alguien enfrente de la televisión. Y entraban y salían, y entraban y salían. Y eso era muy costumbre de la época, ¿no? Que los niños andaban en la calle solos, entraban en una casa, salían, andaban en la calle todo el tiempo. O sea, andábamos en la calle. Sí, ¿verdad? todo el tiempo. Y podías andar caminando por el medio de la calle y los carros no te atropellaban. Bueno, casi. Pero Sí, generalmente siempre podía no pasar. había sí, no había ese tráfico, ¿verdad? Sí, y también y las costumbres de los papás de juntarse, ¿verdad? Con todo, pero yo creo que eso todavía debe ser hasta el presente, el que las cenas navideñas son toda la familia extendida, más amigos que vienen de un lado, van a la otra casa, regresan. Creo que eso son parte de nuestras costumbres que todavía permanecen. No sé hasta qué punto ya volvemos con el tráfico, la gente se quiere estar moviendo, pero también esa cuestión de los papás, ¿no? De tener los amigos, de estar tomando y gritando y riéndose y haciendo mucho escándalo y fumando y llenando todos los cuartos de humo, que se usaba mucho fumar. Pues era lo que se vivía en esa época, pero sobre todo lo pacífico de la ciudad, ¿verdad? Sí. O sea, lo tranquilo de la ciudad. Sí. Es muy diferente. Ahora, ¿esto fue de memoria o recurriste a algunos, no sé, una investigación? Básicamente memoria, pero lo que sí recurrí fue a la visualización de esos años. O sea, de buscar en YouTube y en diferentes, o sea, en fuentes así, videos de esa época. Un poquito como para recordar el tipo de carros, las calles, el cine Elizondo, cómo era por dentro, aunque sí fui muchas veces fui al cine Elizondo, pero bueno, luego con el tiempo se te pueden olvidar detalles. Eso sí hice una investigación, pero sobre todo visual. Visual.
Muy bien. Y ahora que termina, que ya tienes la novela aquí, ¿no? Ya publicada, ya, bueno, ahora estás en una entrevista. ¿Cómo es tu sentir acerca de este trabajo? No persigas la luna en mi nombre. Pues muy contenta. La verdad es muy contenta, estoy muy contenta porque sí fue un trabajo, pues de 7 años, básicamente, y de mucho trabajo, o sea, de mucho investigar, volver a escribir, pensar los personajes. Entonces ya ver todo ese tiempo y todo ese trabajo, verlo ya realizado en una edición, para mí ahorita es increíble. O sea, estoy muy contenta. Y aparte estoy muy contenta con la edición porque me gustó mucho. Sí. Entonces, básicamente, ahora lo que sigue pues es que se conozca y ojalá la lea mucha gente. Tuviste esta presentación en la Feria del Libro, pero ¿tienes pensado tener alguna otra? Sí, voy según lo que entiendo, voy a la Feria de Guadalajara. Ah, vas a la de Guadalajara a Sí, presentarla también. también sí, Ah, con qué la bien. ONU, sí. Qué Sí, bien. entonces, pues ese es el plan y quiero sí me gustaría hacer más presentaciones y tengo una presentación planeada que tenga música y baile. Quiero Wow. tener música y baile. Eso será muy bueno. Recordarse. Con este playlist, digamos. Sí, claro. Wow, ¿no? Esto se va a poner bueno entonces. Sí, y con la música de la época, o sea. Claro, sí, puede sí, hacer sí. música aparte también. Oye, Cristina, ¿cómo, digo, ya hablamos, pero de alguna manera breve, concisa, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a tu novela? Como se dice por ahí, ¿cómo se las venderías? Pues mira, a mí lo que me parece que le ha interesado a la gente es la época. O sea, por la época histórica y porque es de Monterrey y porque recupera una historia de la que a veces no sabemos tanto, que es como la historia política. Por la parte de la recrear el momento, o sea, ese momento tan especial dentro de la historia que fue los 60, 70, con los movimientos estudiantiles, con la música. Y por otra parte es por el lado humano, por el lado de la historia de las hermanas. O sea, porque creo que es una novela que no nada más es una historia sobre lo que pasó entonces, sino como que sí es una búsqueda hacia el interior. O sea, Sí. hacia el cuestionamiento de las relaciones y lo que significan esas relaciones y por qué a veces son tan difíciles. O sea, las relaciones que son más cercanas, pues son las más difíciles realmente en la vida, ¿no? Entonces, esa es parte de la búsqueda dentro de esta novela, dentro de este contexto histórico, dentro de este contexto social. Muy bien, la van a disfrutar, yo se las recomiendo, es un gran ejercicio en ese sentido, en lo que ya mencionó Cristina, y pueden encontrarla ahí en Casa del Libro, Padre Mier 909 esquina con Vallarta, ahí pueden encontrar No persigas la luna en mi nombre. Nos vamos a ir con, hablando de las canciones que aparecen en este libro, en esta novela, una de los Rolling Stones, del álbum Sticky Fingers. ¿Qué son para ti los Rolling Stones? ¿Qué significan? Es increíble, Mick Jagger es increíble. Es increíble, ¿verdad? Y él, a diferencia de Jim Morrison, de Jim Morrison, es actual. O sea, todavía ahorita está dando conciertos. Sí. Todavía ahorita está bailando, todavía ahorita está cantando, lo que me parece muy, muy increíble e impresionante. Tuve la fortuna y el privilegio de verlos cuando vinieron a Monterrey. Sí, estuvo increíble ese concierto. Y ¿verdad? fue impresionante verlo. ¿verdad? Ver a Mick Jagger, bueno, ver a los Rolling Stones, pero ver a Mick Jagger correr de un extremo hacia el otro del escenario, que era un escenario gigante aparte. Sí. Fue un concierto que guardo con mucho cariño dentro de todos los que he ido o que me ha tocado presenciar. Es uno de los más emblemáticos. Sí, en la parte esta donde se desprende una parte del escenario y va cruzando la cancha, ¿no? Del estadio universitario. Sí. Wow. No, los Rolling Stones son punto y aparte. Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, Cristina, por venir a la Dove. A ti por tenerme aquí. Muchas gracias. No, hombre, qué placer.
y ojalá que no sea la última vez. Por acá nos lo platicaremos Me más parece muy adelante bien. cuando Muy tengas bien, alguna claro que novedad sí. literaria. Claro, claro Bueno, que ella sí. fue Cristina Elenes, No persigas la luna en mi nombre, como les decía, editado bajo el sello de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la venta ahí en Casa del Libro. Y bueno, vámonos con los Rolling Stones de su álbum Sticky Fingers y regresamos aquí al lado B por el 89.7 de FM Radio UANL. Muchas gracias. No, hombre, a ti.